Українки, цей день, який почався із термінового засідання РНБО, продовжується засіданням Ставки. Чекаємо засідання Ради безпеки ООН. Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну і українців. Ми все одно звільнимо всю нашу... En Ucrania, 7 desaparecidos y al menos 17.000 desplazados dejó la destrucción de la presa cerca de Gerson. Funcionarios de Ucrania y Rusia se culparon mutuamente, o sea, al bando contrario, aunque Moscú tenía el control de esa zona después de la invasión, lo que hace poco, digamos, plausible, incluso de poco sentido, que ellos mismos hayan tronado la zona que tenían dominada. Pero bueno. Російська артилерія продовжує бити, незважаючи ні на що, просто нелюди. Але станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей врятовано понад 2000 людей. І я дякую усім, хто задіяний в цій роботі, усім, хто допомагає. Bueno, su amigo Putin calificó de acto bárbaro el ataque contra la presa en cuestión, que les digo allá en Gerson. El mandatario denunció que Ucrania, impulsada por Occidente, o sea, Estados Unidos, está abogando por un aumento peligroso de las hostilidades mediante la ejecución de crímenes de guerra y sabotajes en territorio ruso. Digo, güey, ¿no se habrá mordido la lengua, señor Putin, mientras estaba diciendo eso? Bueno, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, las tres potencias occidentales del Consejo de Seguridad en la ONU, evitaron atribuir a Ucrania o Rusia la responsabilidad de la explosión de la presa. O sea, todo el mundo anda de, pues mira, güey, ya no sé quién lo haya hecho, pero no nos vamos a meter, porque hasta están dudando. Pues se sabe, güey, y no van a aventarse el tiro de irse contra Ucrania, porque en teoría son aliados. Entonces, digo, en la guerra todo el mundo miente, se sabe, es parte de la dinámica. Pero pues, sí también, si estamos apoyando no a Ucrania, se vería un poco mal que se la avienten encima por este asunto de la presa, pero entonces hay que mentir. Bueno, o abstenerse, ¿no? Como lo están haciendo aquí. Bueno, ellos aún así, los tres países, insistieron que sin la invasión lanzada por Moscú desde el año pasado, este desastre nunca hubiera ocurrido. Y sí, se lo hubiera, no existe, ¿no? Se lo hubiera es un tiempo muy, muy tonto, ¿no? En fin. Oigan, y mientras tanto, el Banco Mundial se comprometió a evaluar los daños causados por este asunto. La directora gerente de operaciones del banco detalló que este atentado tiene muchas consecuencias muy graves para la prestación de servicios esenciales y el medio ambiente en general. Bueno, niños, para hablar de este tema que ya tenía ganitas desde hace rato, está con nosotros el doctor Joel Peña, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI, doctor en Administración Pública y maestro en Estudios Internacionales. Mi estimado doctor Joel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte como siempre y a tu audiencia, desde luego. Oye, mi hermano, pues a ver, necesito que me des tu evaluación personal, así, pues, aprovechando que estamos muy lejos de todo este asunto y que no tenemos nivel en el entierro. ¿Quién crees que haya tronado la presa? Híjole, pues como bien lo decías, ningún país, y de hecho la propia ONU, el secretario general de la ONU, y yo me sumo al mismo, digamos, a la misma conducta, no me atrevería a decir quién es el culpable de esto. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque tiene consecuencias, tiene consecuencias negativas y aspectos positivos para ambos bandos. Claro. Entonces es muy difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, Rusia, ¿por qué lo haría? Para evitar que Ucrania avance, ¿no? Por el río Dnieper, que es donde se ubica la central hidroeléctrica de Kajovka, y evitar una contraofensiva, que es lo que se había anunciado en días pasados, ¿no? Y ya desde hace algunas semanas atrás, ¿no? Y Ucrania, ¿por qué lo hace? Pues porque es una zona que desde hace tiempo está controlada por Rusia, incluyendo la propia central hidroeléctrica. Además, se sabe que este río abastece de agua, por ejemplo, a Crimea, que como sabemos es una zona que fue anexionada a Rusia en 2014 y que muchas y muchos analistas lo señalan como el inicio verdadero de la guerra de agresión que estamos viviendo en estos días. Entonces, te digo, es muy difícil, hay imágenes de las explosiones, pero pues obviamente ningún país, e insisto, la propia ONU, pues no han hecho declaraciones. Obviamente Rusia acusa a Ucrania, ¿no? Y Ucrania acusa a Rusia, ¿no? Y es lo más lógico. Claro.
Oye, y a ver, más allá de este asunto, o sea, ahorita mencionaste la contraofensiva, siento que la llevan anunciando como la mitad del año, no ha pasado, o sea, ¿en qué vamos, no, con este asunto de la contraofensiva tan famosa, tan cacareada? Pues lo que sucede es que Ucrania ha estado esperando que aumente el apoyo militar y económico por parte de los aliados occidentales, sobre todo de los países de la OTAN. De hecho, tú ahorita mencionabas precisamente Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Sin duda, este hecho, independientemente de quién sea el culpable, va a traer consecuencias muy graves para la población, para el medio ambiente, desde luego, problemas económicos, pero también algo que va a beneficiar a Ucrania, si es que se puede ver como un beneficio, es que los mandatarios y las mandatarias de los países aliados a Ucrania, sobre todo aquellos que forman parte de la OTAN, pues ya se han pronunciado por el fortalecimiento del arsenal militar de Ucrania, sobre todo de cara a la próxima cumbre de la OTAN que va a tener lugar el próximo mes, es decir, en julio. Entonces, existe la posibilidad de que aumenten digamos, tanto las armas como el dinero, como incluso recursos humanos y de capacitación al ejército ucraniano para aumentar su poder en términos militares, básicamente, y que esta contraofensiva, como bien dices, tan anunciada, ya se lleve a cabo, ¿no? De hecho, Rusia ha estado también desplegando digamos, su ejército en diferentes territorios. De hecho, una de las consecuencias de este ataque puede ser la desviación de la atención, a lo cual ya estamos bastante acostumbrados, ¿no? Entonces, puede ser que todas las cámaras se enfoquen en la central hidroeléctrica, que aparte tiene una relación directa con la central nuclear de Zaporizhia, y bueno, pues que el ejército ruso se mueva por otras zonas para tratar de ocupar un mayor territorio en Ucrania. Oye, y ahorita, ¿a quién ves más como movido o asentado, digamos, en este asunto de la guerra? Porque creo que incluso la semana pasada hubo un ataque creo que fue en 2 semanas, que ya perdí la noción del tiempo en este asunto, en Kiev y luego como otro en Moscú, y sí dijeron como, oye, como que empezaron de repente a moverse las aguas después de unos meses que todo estaba así como pues, muy calmado, ¿no? Hay como una especie de estancamiento. Y ahora con este asunto de la presa, pues como que sí, parece ir como agarrando, ¿no? Otra vez vuelo e intensidad. Sí, justamente estaba pensando, no sé si recuerdes este hecho del dron que Sí. estaba volando en Moscú y que explotó, ¿no? Y obviamente que el gobierno ruso acusó a Ucrania de ser un atentado contra el presidente Putin. Entonces yo creo que a partir de ahí empezó a escalar poco a poco el conflicto hasta llegar a destruir, digamos, cuestiones estratégicas como es una represa, sobre todo de una central hidroeléctrica, que sabemos que es muy importante en Ucrania porque abastece de electricidad a más de 3 millones de personas. Además es una represa que, digamos, uno de sus objetivos es abastecer de agua a muchos pueblos, ¿no? Que se encuentran alrededor de la propia represa, ¿no? También, ¿cuál es uno de los grandes problemas? Que ya lo mencionabas, la cuestión medioambiental. Al momento de explotar la represa, como está en una central hidroeléctrica, el agua se contaminó porque muchas toneladas de lubricante industrial cayeron en el agua, y esto que tiene como efecto, pues la muerte de muchas especies que viven en los ríos. ¿Sí? Se genera un desabasto de alimentos, empieza a aumentar la crisis alimentaria que ya había iniciado desde el año pasado, precisamente con el inicio de la agresión. A nivel internacional suben los precios de los alimentos, y esto también se traduce en una crisis sanitaria debido a la malnutrición e incluso a la contaminación del agua, que en muchos lugares sabemos que es la que se consume. Claro. Oye, y Joel, ¿tú ves más bien que estamos a una etapa que a lo mejor terminó de tener enfrentamientos directos y ahora como que están haciendo ataques estratégicos a partes que podrían darle ventaja a un bando o a otro? Yo creo que sí. Yo creo que esto se debe a que ambos bandos han perdido un número importante de las personas militares, es decir, de aquellas y aquellos que participan como combatientes. Entonces es necesario buscar otras tácticas, ¿no? Que no sea precisamente el enfrentamiento directo por todo lo que esto conlleva. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el enfrentamiento directo se da en zonas donde ya no hay población,
¿sí? Zonas donde las personas ya han sido evacuadas y ahí es donde se llevan a cabo los enfrentamientos, aunque sabemos que esta guerra ha tenido pérdidas de civiles muy importantes, se han atacado muchas cuestiones que no son militares, lo cual está prohibido por el derecho de la guerra y por las convenciones de Ginebra. Y el problema de este tipo de ataques a zonas estratégicas es que se vulnera a las poblaciones que viven en las zonas cercanas, con todos los efectos que puede tener no solo para Ucrania, para Rusia, sino para el continente y para el mundo, sobre todo en términos de la interdependencia. Doctor Joel Peña, siempre un absoluto placer. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Un gusto saludarte. Igualmente, doctor Joel Peña, experto en temas internacionales. Mis niños,